deleite a la verdad y vivir conforme a ella, y que todo sea conforme a tu gloria. Porque, Señor, tú eres el único digno de recibir toda gloria y todo honor. Sigue, Señor, edificando esta iglesia en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Imagina que sabes que vas a morirte dentro de unos pocos días y que debes escribir un mensaje a una persona que tiene una misión muy importante. Son tus últimas palabras y ya no vas a tener oportunidad para decirle nada más a esa persona. Pues eso es exactamente lo que ocurre en el texto que vamos a exponer hoy. Como sabéis, estamos exponiendo una serie de predicaciones, la segunda epístola que Pablo le dedica a Timoteo, una serie de predicaciones que se titula La buena batalla. Y vemos a Pablo al final de su ministerio, cómo le escribe a su discípulo, a su amado hijo en la fe Timoteo, para enseñarle acerca de cómo debe enfrentar la batalla espiritual que vivimos en Cristo, tanto en nuestra vida personal como, en el caso de Timoteo, en su ministerio pastoral. ¿Y qué es lo que Timoteo necesita, ¿no? ¿Cómo Pablo equipa en sus últimas palabras a Timoteo? Vimos al final del capítulo 3, en una serie de 3 predicaciones, que Timoteo necesita confiar en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no tiene errores. La Biblia es infalible. La Biblia, por tanto, es confiable. Y la Biblia, como viene de Dios y es confiable, tiene autoridad para regir toda nuestra vida de conducta y de fe. Además, la Biblia es clara para mostrarnos el camino a la salvación. Y la Biblia es suficiente para la vida y para el ministerio. Y en este contexto es en el que Pablo le dice a Timoteo las siguientes palabras que vamos a leer hoy, nuevamente en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, este texto nos enseña que aunque haya oposición en este mundo, la certeza del juicio venidero y la esperanza de la gloria futura nos llaman a predicar la palabra de Dios con fidelidad. Así que el primer punto de la predicación de hoy es precisamente el nombre que le da título a este sermón, que es Predica la palabra. El primer punto, predica la palabra. Versículo 1 de esta parte de la epístola del capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, yo quiero por un momento que te pongas en escena y tú te imagines que un día yo te escribo un mail de esos que escribo yo, con sus colorines y con sus párrafos, y te pongo un título muy importante. Y tú empiezas a leer y te digo: Pera Joan, Carlos, Vir, Diego, Ips, Noemí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Espero que tú, si algún día yo me dirijo a ti así, entiendas que lo que voy a decir después es algo importante. Es algo solemne, es algo muy grande. Tú vas a entender que debes prestar atención, porque me estoy poniendo serio, estoy apelando a Dios como testigo para pedirte algo encarecidamente. Y no solo eso, sino que te estoy recordando que Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que lo que viene después de estas palabras tiene que ser algo
en lo que tú tienes que prestar atención, algo contundente, algo en lo que te debes centrar. No es cualquier cosa, no es una sugerencia, no es algo que debas pasar por alto, es un encargo solemne. ¿Y qué es eso que Pablo le encarga a Timoteo de forma tan solemne, tan rotundo? Lo que le encarga es que predique la palabra. Que prediques la palabra. Timoteo debía predicar la palabra de Dios, esa palabra inspirada, esa palabra autoritativa, esa palabra clara y suficiente para el ministerio. Timoteo debía proclamar la verdad de la palabra de Dios. Y el fundamento que Pablo pone para hacer esa encomienda a su discípulo es que Jesucristo va a volver para juzgarnos a todos, tanto a los que han muerto como a los que todavía estemos vivos, cuando Jesucristo aparezca en su gloria por segunda vez. Hermanos, su juicio es una certeza. Y por esa razón, los cristianos tenemos que predicar con urgencia. Como dice Pablo, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que debemos predicar siempre que tengamos oportunidad. Para proclamar la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre, como se dice, a la guay, a la expectativa, a ver cuándo podemos abrir nuestra boca para que salga de nuestros labios, de nuestra boca, la palabra de Dios fiel, el evangelio puro. Y yo te hago una pregunta, ¿tú estás viviendo con esa experiencia de expectativa, aprovechando esa oportunidad que el Señor te va dando? ¿Estás cumpliendo con este llamado que Pablo nos hace? ¿Estás aplicando esta verdad de aprovechar las oportunidades que se te presentan para compartir la palabra, para predicar la palabra? Porque para predicar la palabra no hace falta un púlpito. Tú puedes y debes predicar en tu trabajo, predicar con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de clase, en tu iglesia, compartir la palabra. Hermanos, compartamos de forma verbal la palabra de Dios, que esto es lo que este texto nos manda a hacer, predicar. El griego es kerizo, ¿no? Es proclamar verbalmente, ¿no? Hay algunos que dicen, sí, yo predico con mi ejemplo. Está bien, está perfecto. Nuestros actos tienen que avalar nuestras palabras. Está bien que predique, pero el llamado de las Escrituras es a predicar con palabras, a compartir verbalmente el Evangelio. Y hacerlo siempre que tengamos oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo volverá para juzgarnos a todos. Y la palabra de Dios es lo único que puede traer salvación, sanidad espiritual, consuelo, esperanza, gozo y toda santidad, primero a nosotros mismos. Ahora, redarguye tiene una connotación que tiene que ver más con convencer a los demás, con presentar la verdad y su correcta aplicación, persuadir de cómo la verdad opera, de qué significa un texto y de cómo se aplica correctamente. Reprender tiene una connotación más seria, más de corrección, más severa, más formal. Y exhortar tiene una connotación más de ánimo, de aplicar la palabra animando al hermano, consolando al hermano, ayudándole, hablándole con más suavidad, con más ternura. Imagínate que yo estoy hablando, ayer tuvimos la reunión de hombres que fue una bendición y estuvimos hablando acerca de cómo tiene que ser la masculinidad bíblica, cómo tenemos que comportarnos como hombres. Y imagínate que yo estoy tratando con algún hermano y que ese hermano tiene algún tipo de confusión acerca de su papel como hombre en casa. Entonces yo ahí tengo que redarguirle, tengo que abrirle la palabra, convencerle, persuadirle, redarguye. Pero después me voy enterando de que él no solamente no ha entendido, sino que entiende pero no quiere. Y se pone terco. Y su esposa se queja con razón de cosas. Y él se pone cabezón. Ahí yo tengo que empezar a reprender. Hermano, esto no está bien. Lo que está haciendo está mal. Te encarezco, te pido delante del Señor, te ruego que cambies